Hola, hola colegas, un gusto saludarlo. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante. Y hoy día tenemos este webinario que es en la primera sesión de un ciclo de transparencia del financiamiento climático en que CBGSP y ICAT estamos llevando a cabo. Y hoy día en la primera sesión que vamos a abordar básicamente la gobernanza para la gobernanza, planificación y clasificación del financiamiento climático. Algunas normas de convivencia básica, bueno, contarles primero que estamos teniendo algunos problemas con la configuración de Teams, por eso se le hizo bastante difícil a algunos poder acceder hoy día, pero en términos generales, durante la actividad su micrófono estará deshabilitado. Durante las presentaciones podrán usar el chat si lo necesitan para poder hacer sus preguntas o comentarios. Después de cada presentación se abrirá un espacio de preguntas y comentarios y si ustedes quieren hablar, primero levante virtualmente su mano y luego se le habilitará su micrófono para que usted pueda encender su micrófono, ¿ya? Y cuando vaya a hablar, por favor, pueda identificarse con su nombre, país y organización para que podamos tener claridad con quién estamos conversando. Algunos antecedentes generales de este ciclo que estamos llevando a cabo es que básicamente el Acuerdo País establece el marco de transparencia reforzado con el fin de garantizar que todos los países proporcionen información clara sobre su acción climática y el apoyo, incluyendo aquí el financiamiento climático. Entonces, la transparencia en este ámbito de financiamiento climático es básicamente fundamental para que los países gestionen de manera eficiente sus recursos financieros destinados a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, además de apoyar que aquí hay un tema bastante relevante que es la movilización de recursos. Por otra parte, los países deben presentar esta información sobre financiamiento climático o pueden presentarla en sus informes bienales de transparencia. Hasta la fecha, 15 países de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe han presentado su primer BTR, lo que también quiero felicitar a todos estos países que han hecho un esfuerzo enorme en poder mejorar y tener avances significativos en la entrega de información, mejorando la calidad, la transparencia y también la oportunidad. Sin embargo, pese a todos estos avances, aún persisten brechas y desafíos en la región y que requiere básicamente incrementar la cooperación, el intercambio de conocimientos y fomentar el apoyo mutuo para mejorar de forma progresiva la información que estamos presentando ante Naciones Unidas y la transparencia. En respuesta a estos desafíos que estamos enfrentando en la actualidad y con el objetivo de apoyar a los países en el fortalecimiento de la transparencia del financiamiento climático, así como la presentación de información y el establecimiento de sistemas, es que ICAT desarrolló la Guía para la Transparencia del Financiamiento Climático, que ofrece orientación metodológica para estimar y dar seguimiento a este tipo de financiamiento. En este contexto de desafíos y posible oportunidades es que CBGSP y ICAT se unen para llevar a cabo un ciclo de talleres virtuales sobre la transparencia del financiamiento climático y con el propósito de que compartamos nuestros conocimientos, nuestras buenas prácticas, nuestras lecciones aprendidas entre los países que conformamos esta red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Finalmente, hoy, esta es la primera sesión que se centrará en la gobernanza, planificación y clasificación del financiamiento climático. Tendremos a lo menos dos sesiones más durante este año que serán debidamente informadas durante los próximos meses. En general, el objetivo de esta sesión es incrementar las capacidades técnicas e institucionales de los países de la red de la transparencia climática de América Latina y el Caribe hispanohablante en materia de transparencia del financiamiento climático mediante el intercambio de conocimientos, de buenas prácticas y herramientas metodológicas para la gobernanza, planificación y clasificación del financiamiento climático, siempre que esté en línea con los requerimientos del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. ¿Cuál es la agenda de hoy día? Básicamente tenemos una introducción que la estoy haciendo ahora, luego tendremos una introducción a la guía para la transparencia del financiamiento climático a cargo de Celeste González, luego tendremos una sesión bastante sólida con respecto a la gobernanza, planificación y clasificación del financiamiento climático a cargo de Gauss International Consultant. Luego finalmente tendremos un diálogo entre países donde hablaremos
con respecto a los avances en la gobernanza para la transparencia del financiamiento climático y tendremos como panelistas invitados hoy día a Aida Quintanilla de Guatemala y Abdiel Douglas de Panamá. Finalmente cerraremos esta sesión. Básicamente eso es. Antes de avanzar, me gustaría pedirles si podemos acceder, si pudiésemos acceder a este Menti para hacer una pequeña encuesta rápida de inicio y para ir calentando motores. Voy a dejar también en el chat, voy a dejar el link para que puedan acceder de forma directa. Así que yo voy a compartir mi pantalla ahora. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Voy a estar muy, muy agradecido si nos van dando corazoncitos en estos momentos. Yo también voy a tratar de acceder acá. Veo cómo se nos va sumando gente. Buenísimo. Ya tenemos 19 personas. Entonces le vamos a dar a esto. Lo primero, ¿podrían indicarnos desde dónde nos acompañan hoy? Pueden poner ahí su pin. Nos acompañan desde Chile, desde Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, claramente. De Centroamérica también tenemos hartos participantes. Buenísimo, buenísima la respuesta que estamos teniendo. Cómo fluyen esos corazoncitos. Y vamos a avanzar a una siguiente pregunta. Acá hay un tema, ¿qué objetivo o objetivos para la transparencia del financiamiento climático es prioritario para su país? Es súper interesante que ustedes nos puedan contribuir para tener una visión al respecto. Ya estamos viendo las primeras votaciones. Pueden poner uno o varios. Movilizar financiamiento adicional. Mira qué interesante. Esta información no es súper útil a nosotros para poder como enfocar también dónde queremos apuntar a los temas de financiamiento climático. Entonces, agradezco enormemente que ustedes puedan contribuirnos en esta tipo de encuesta. Por ejemplo, ya tenemos casi 30 personas que nos han comentado esto y aquí nos podría ser que vemos claramente una tendencia, cuáles son los principales objetivos para poder meterse al tema de financiamiento climático, es básicamente movilizar financiamiento adicional. Evaluar necesidades de financiamiento climático, optimizar la gestión de recursos públicos, bastante interesante. Muchas gracias, colega. Muchísimas gracias por estas votaciones y sin mayor preámbulo, me gustaría darle la palabra a nuestra colega, compañera, partner en este taller que es Celeste González de ICAT para darnos una pequeña introducción a lo que es la guía para la transparencia del financiamiento climático. Querida Celeste, el piso es tuyo, por favor. Muchísimas gracias, Paulo. Muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde están. Voy a compartir pantalla y una vez que Paulo me confirmes, arranco. Te confirmo que estamos viendo. Ahora tienes que lanzarla nomás y estamos ready. Gracias, Perfecto, Paulo. vale. Bueno, un gusto con todos estar acá. Primeramente, muchísimas gracias de nuevo, Paulo, por esta colaboración de parte de ICAT. Estamos contentos de continuar colaborando con el programa de CBGSP y, por supuesto, en la región de Latinoamericana. Mi nombre es Celeste González, soy oficial del programa de ICAT. Para los que no conocen ICAT, la ICAT es la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática. Y como dice el nombre, estamos enfocados en todos los aspectos y áreas de transparencia que hagan a la acción climática. No solamente a reportar, sino más bien a lo que es la acción. Estoy basada en Bonn, aquí es la Secretaría General de ICAT, pero trabajamos con casi todos los países de Latinoamérica y abarcamos más de 70 países a nivel global. Primeramente, quiero hacer esta breve introducción de lo que es la guía de transparencia para el financiamiento climático.
¿Y de dónde surge? Ya Pablo nos dio una breve intro de por qué es importante hablar de transparencia en lo que tiene que ver el financiamiento climático. Creemos que es sumamente importante porque los países pueden mejorar la gestión de los recursos públicos para poder manejar la acción, para poder movilizar recursos adicionales y también informar a nivel internacional cómo se están dando estos flujos de financiamiento. ¿Cómo se elaboró la guía o cómo surgió? Dentro de ICAT, una de las ramas que tenemos se trabaja en cuanto a generar insumos, generar instrumentos que puedan ayudar a los países a implementar la acción climática. Nos dimos cuenta que había un vacío grande en cuanto a financiamiento climático y hace más de 2 años empezó el proceso de generar esta información. Había un vacío grande a nivel de instrumentos, sí había mucha información de literatura académica, pero si uno se ponía a comparar cómo los países estaban reportando, cómo los países estaban tratando la temática de financiamiento climático, había todavía un gran vacío, por eso una necesidad. ICAT, a través del apoyo que cuenta, pudo tener un apoyo técnico con CICAP y con Gauss, con nuestros partners técnicos, y empezamos a trabajar en una metodología. Fue una revisión de literatura inmensa, creo que un trabajo académico sumamente grande. Pepa después nos va a contar lo que fue luego ya aplicar en campo. Así que fue un proceso tanto teórico como práctico, porque el propósito de la guía es que pueda ser implementada y utilizada en países. Se utilizó como piloto a Belice, a Costa de Marfil y Marruecos y Senegal, y luego se continuó trabajando, mejorando, puliendo, editando, se hizo incluso la traducción, ya hoy contamos con la guía en su versión final, traducida, y sus herramientas de soporte. Ya el año pasado, en diciembre, durante la COP, se lanzó la versión final en inglés y afortunadamente ya tenemos también la versión en español publicada en nuestra página. Entendemos que toda esta metodología llevó un proceso, pero estamos contentos con el resultado que tenemos hoy y estamos con mucha expectativa de que los países la puedan utilizar, que puedan usar esta herramienta que está disponible para todos. Considerando de que, ¿por qué es importante la transparencia a una escala nacional y a una escala internacional? Primero verlo desde la escala nacional. Yo veía esas respuestas, cómo venían, y me sorprende mucho y gratamente ver esa movilización de recursos adicionales como primera prioridad para ustedes, porque hace unos años la gente hablaba de transparencia, o la gente hablaba solamente del marco reforzado, meramente en reporte. Hoy vemos de que no, que los beneficios de la transparencia van mucho más allá que un mero reporte. Estamos hablando de estimar los déficits que tienen los países, estamos hablando de optimizar esos recursos y, por supuesto, lograr movilizar todos los recursos que sean necesarios. A nivel internacional también existe, sí, el compromiso de reporte y el compromiso a nivel de convención marco, a nivel de negociaciones, sobre todo en Latinoamérica. Creo que vamos a escuchar hoy unas buenas experiencias de la necesidad de generar información para poder tomar decisiones, para poder negociar, es enorme. Los vacíos que hay entre países y las diferencias todavía son abismales. Entonces, impulsar la transparencia en todo lo que tenga que ver con financiamiento climático ayuda a generar esos datos y, por supuesto, a generar confianza entre los países. También a dar sinergia con una metodología organizada y dar el cumplimiento al artículo 2.1c del Acuerdo de París. Algunas consideraciones importantes de la guía es que es una guía que está pensada y está diseñada desde el momento para ser utilizada en países en desarrollo. Es compatible con otros marcos de transparencia, permite la mejora continua, tiene un enfoque cíclico y tiene los principios de maximizar la granularidad, evitar la doble contabilidad y la flexibilidad, en el sentido que los países también pueden ir eligiendo cómo aplicar y cómo ir mejorando la implementación de la guía. Un poco en breve del paso a paso de cómo está diseñada y cómo son los capítulos de la guía de financiamiento. Abarcan 5 fases y estas fases se dividen otra vez en pasos, en un step by step, le decimos, donde nosotros recomendamos siempre que sea hecho en un año cíclico. Los años calendarios de cada país se abarcan en diferentes etapas en la economía o circunstancias de los países, pero la guía está pensada que cada país pueda ajustarla. Cada una de estas fases involucra pasos con herramientas, con explicaciones, con links que están actualizados para que ustedes puedan entrar, puedan descargar, puedan ir leyendo y trabajando a la par.
y también otras herramientas adicionales además de las de ICANN. Nosotros pensamos en este taller con Paulo cómo ir abarcando y dijimos, hay un montón de información, queremos ir haciéndolo de manera pausada, que se pueda entender, que se genere un diálogo y que por supuesto surjan más informaciones para ir mejorando todo lo que está a disposición de ustedes. Hoy nos vamos a enfocar apenas en el paso 1 y 2, pero en realidad la información que hay ahí es muchísima y les invito a que escuchemos en breve ya a nuestros expertos de Gauss que van a entrar a detallar todo lo que implica la fase 1 y 2. Y por supuesto también les invito a que descarguen esta guía completa que está en español con sus herramientas, es gratuito en la página de ICAT, así como otras guías que le complementan. También hago la invitación, si ustedes forman parte de algún país que tiene interés en aplicar esta guía, y recibir apoyo, también invito a que expresen, que manden esa expresión de interés a los contactos que siempre estamos abiertos a escucharlos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, un gustazo interesantísimo. Ahora vamos a dar paso directamente a los colegas de Gauss, a León y a Pepa, para que puedan presentar una de las etapas de la guía y profundizar en esa materia. También hay un tema súper importante que me gustaría mencionar para todos los participantes, es que ICAT está disponible para poder apoyar a los países en la puesta en práctica de esta guía, así que al final también va a ser súper interesante que vamos a hacer una encuesta para ver la disposición que tienen los participantes para poder aplicar esta guía y luego también podrán contactarnos directamente o podrán contactar directamente a Celeste para poder conversar sobre cómo poder echar a andar esta guía en sus países, ya sea de forma oficial o de forma de pilotaje o incluso también la guía, una de las cosas que tiene muy práctico a mi parecer es que como está dividida en diferentes pasos, uno puede tomar algunas acciones o algunas secciones, algunas actividades específicas para pasos que sean pertinentes para la realidad o la circunstancia nacional en la actualidad, porque algunos países ya están más avanzados los pasos, otros menos avanzados, por lo tanto será interesante poder tomarlo desde ese punto de vista. Eso me gustaría comentar. Muchas gracias, Celeste. Y si hay alguna pregunta para Celeste, después de la presentación de Gauss, vamos a abrir el espacio para preguntas, así que las pueden dejar en el chat por ahora o después pueden hacerla directamente prendiendo su micrófono y todo eso. Así que muchas gracias, Celeste. Y ahora le daría la palabra a los colegas de Gauss, a León y a Pepa. El piso es suyo, por favor. Eh, Tomen todo el control que requieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celeste y Paulo. Estamos aquí conectados desde España, Pepa y yo, y vamos a presentar la fase 1 y fase 2. Voy a compartir la pantalla directamente y vamos a ver de qué se trata esta guía. ¿Pueden confirmar que pueden ver la pantalla bien y escucharme bien? La vemos en forma de moderador. Perfecto. La cambio. Exactamente. Ahí sí, la vemos perfecto. Muchas gracias, León. Tendrán por lo menos unos 25 minutos para poder hacer esta presentación. Muchas gracias. A ti. Empezamos. Ok. Entonces, empezamos por la fase 1 de la guía. Como hemos visto en este ciclo que abarca las 5 fases, pues tenemos la fase 1, que es la definición del alcance, la planificación y los arreglos institucionales, que también va a hablar de la capacidad de las instituciones. Entonces, esta fase se constituye por 6 pasos, que son la identificación de las partes interesadas, quién entra en el mundo de un país, del financiamiento climático, qué instituciones hay. Luego, una evaluación de la línea base del país, evaluar el sistema que ya existe. ¿Ha habido ya un reporte? ¿Ha habido ya algún alcance algún desarrollo de un sistema para poder desarrollar más sobre el sistema que ya existe? Para situarnos exactamente en dónde estamos como país. Luego, en el paso 3, definimos los objetivos y el alcance, ¿no? O sea, ¿para qué queremos este marco de transparencia sobre el financiamiento climático? En el paso 4, una elaboración de un plan de trabajo para formalizar el desarrollo del marco. Y en el paso 5, el establecimiento de los arreglos institucionales, porque sin un sistema formal
de coordinación y colaboración entre las entidades involucradas, un sistema nunca va a funcionar. Entonces, eso es un paso muy importante. Y luego, como ya dije, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las partes interesadas, ¿no? Que también hemos identificado ya aquí. Entonces, hemos reservado como una diapositiva por fase, por paso en la fase 1. Como vemos aquí, tenemos aquí agrupados los diferentes tipos de entidades que podemos considerar, ¿no? Que podemos considerar interesados en el financiamiento climático, ¿no? Entonces, eso es un proceso de categorización de individuos, grupos y organizaciones que participan de manera directa o indirecta en el financiamiento climático, ¿no? Puede incluir ministerios, gobiernos nacionales, subnacionales, empresas estatales que forman parte del sector público a nivel nacional, ¿no? Que pueden necesitar financiamiento climático, pero también a través del presupuesto del gobierno proporcionar financiamiento, ¿no? Entonces, ahí existe como ese doble papel. Tenemos el sector público internacional, que son los fondos multilaterales, vamos a hablar más de ellos en breves, instituciones multilaterales, organismos y demás. Luego, otros actores no estatales, como ONGs, la academia, medios de comunicación y también, y cada vez más importante, el sector privado, que tiene un potencial mucho más grande que se está utilizando hasta hoy en día para proporcionar más financiamiento. Luego, en el paso 2, evaluamos la línea base. Entonces, ya lo introducí cuando vimos todos los pasos juntos, pero en este paso lo más importante es que evaluamos qué progreso tenemos, ¿no? ¿Dónde nos situamos? ¿Qué arreglos tenemos? ¿Qué definiciones tenemos? ¿Qué metodologías, técnicas, básicamente, para hacerles un monitoreo al financiamiento climático? Pero más allá del monitoreo, también qué herramientas usamos, cómo recopilamos datos, cómo los verificamos y luego cómo repartamos, ¿no? Bajo el marco de transparencia. Porque hay países, como Paulo ha identificado al principio, que están mucho más avanzados que otros. Entonces, no todos los países van a partir de la misma base. Entonces, es muy importante, desde el principio, de evaluar bien el punto de partida. Luego, en el paso 3, que también nos parece un paso importantísimo desde el principio, porque vamos a definir básicamente el objetivo del marco de transparencia, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir el financiamiento climático? Lo vimos en la pantalla y hicimos un Mentimeter. Entonces, esto abarca básicamente lo que hemos visto hace un par de minutos, que como país es importante definir exactamente para qué objetivo tiene que servir el sistema, ¿no? Porque si es mejorar la gestión de los recursos públicos, tenemos que ver el presupuesto del gobierno y el flujo de este financiamiento, a quién lo recibe, quién lo usa, con qué eficiencia. Si es informar a la escala nacional e internacional sobre los flujos de financiamiento climático, pues hay el Acuerdo de París y el marco de transparencia, el ETF, ¿no? Que es importante. Tenemos que familiarizarnos con la manera de reportar. Entonces, esto es un objetivo muy importante. Y también movilizar recursos adicionales y objetivos adicionales que sean alineados con las prioridades del país, ¿no? Que pueden abarcar áreas más allá del cambio climático, incluso el financiamiento verde, pero deberíamos de definir un sistema, o sea, unos objetivos para el sistema muy, muy claros desde el principio. Luego, habiendo identificado los participantes interesados, las partes interesadas y la línea base, y también el objetivo, es la hora de elaborar un plan de trabajo. Y este plan de trabajo debe siempre elegirse por qué necesita el país, ¿no? Qué necesidades tiene, qué capacidades tiene y las preferencias específicas de cada país. Y este plan de trabajo también, como cualquier plan de trabajo, debería incluir un cronograma con plazos de ejecución, actividades, tareas asignadas, ya alineados con también las entidades que van a participar en el ciclo de transparencia sobre el financiamiento climático, ¿no? Incluyendo indicadores clave, desempeño, plan de evaluación, básicamente para darles un guión
a la implementación del sistema. Y con eso ya cerramos la primera parte de la fase 1 y tenemos un poco de información más sobre los arreglos institucionales, que empieza en el paso 5 y está directamente vinculado con el paso 1. ¿Por qué? Porque en el paso 5 los países deben ya establecer o fortalecer estos arreglos institucionales sobre las partes identificadas, ¿no? Y en muchos países lo que hacen es formalizar sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Los sistemas MRV, como muchos de ustedes ya habrán escuchado en algún momento, me imagino. Y esos sistemas de MRV pues, pueden abarcar el financiamiento climático como un área de transparencia, pero también óptimamente integrarse con otros áreas como la mitigación, la adaptación, los inventarios GEI, que también se deben reportar a nivel internacional. Muy importante, estos son tipo buenas prácticas y también unos desafíos, digamos, que los países deben de tener en cuenta a la hora de establecer estos arreglos, que siempre se deberían de establecer construyendo sobre ya que está existiendo en el país. Por ende, el paso 2 de la evaluación de la línea base, ¿no? Los mandatos que ya existen, ¿qué entidad tiene el mandato de recopilar información sobre el financiamiento, sea climático o no? El Ministerio de Finanzas igualmente tiene ya datos. Entonces, siempre las capacidades y los mandatos que ya existen deberían de, funcionar como el fundamento sobre el cual creamos el sistema. También es importante que no se construyen a través de un cuadro plan universal que sea aplicable para todos los países, sino reflejando las circunstancias, necesidades, costumbres y también prioridades de cada país, ¿no? Claro, porque los mandatos entre los países, aunque sean vecinos, no van a ser los mismos ministerios, no van a ser los mismos actores poniendo un papel. Sin embargo, queremos destacar que algunas prácticas y conceptos se deben tener en cuenta a la hora de definir estos arreglos, aunque no exista un cuadro o plano universal. Que es que sistemas de MRV integrados, que integran la mitigación, los inventarios GEI y la adaptación, suelen ser más eficaces que sistemas aislados, ¿no? Y también el financiamiento climático. También podemos ver que si hablamos del financiamiento verde, hay áreas que no necesariamente son climáticos, o sea, que pueden ser biodiversidad o el financiamiento azul, y si es un sistema de traqueo y monitoreo de esos flujos de financiamiento para un país, deben estar, crearse teniendo en cuenta exactamente qué flujos de financiamiento puede haber en el ámbito ambiental y climático. Entonces, punto 2 es partiendo de la identificación, como ya he dicho, en el paso 1 de las partes interesadas, deberíamos de definir y identificar los actores claves, los que ya tienen datos, los que ya tienen mandatos, tienen la capacidad. Los seleccionamos según sus roles previstos en el sistema, quién es un recipiente, ejemplo, o uno que proporciona el Ministerio de Finanzas también. Y luego, claramente, asignar y formalizar estas funciones, así creando un marco para el arreglo institucional. Esto no es un ejemplo muy directo de un país, pero lo que vemos aquí es un gráfico que básicamente sitúa diferentes funciones en este gráfico, en un marco que tenemos aquí abajo, los proveedores de datos nacionales e internacionales de financiamiento, y pueden ser proveedores, ¿no? Un banco multilateral, el ICAT, o también pueden ser recipientes, ¿no? Como unas empresas estatales, unos ministerios de un país en desarrollo, una ONG. Entonces, aquí tenemos proveedores de datos potenciales y también se puede distinguir en datos de financiamiento climático internacional, lo que viene de fondos multilaterales, y de financiamiento climático nacional, que puede ser el presupuesto, por ejemplo, de un país. Pasando de la recopilación de datos a la estimación, que vamos a ver en adelante un poco más con la metodología de cómo se aborda esto de
identificar los flujos de cambio climático y luego también poner una ponderación, pero más adelante, porque hay más fases en esta guía, como hemos visto al principio, se va a hablar también más en detalle sobre este paso. Y tenemos un control y una validación técnica, que es muy importante, una supervisión política, porque estos reportes ante la convención, por ejemplo, son reportes nacionales y el país entrega esos reportes en nombre de todo el país. Entonces, es importante que haya una supervisión política de alto nivel. Y luego, en muchos países hay una coordinación que lleva a cabo el punto focal de la convención. Entonces, ya estamos cerrando la fase 1 con el último paso, el paso 6, que es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las partes interesadas, que es muy importante que todos los actores a los que se han asignado roles y funciones importantes en el sistema, según los arreglos institucionales que están formalizados, pues que tengan la capacidad de recopilar los datos, hacer la compilación, la estimación, verificar los datos y también los reportes, ¿no? Según las preferencias y los objetivos que hemos identificado en el paso 3, exactamente para las tareas o para los outputs, digamos, que el país desea. Entonces, con esto cerramos la fase 1. Muchas gracias por su atención. Creo que por la agenda vamos a tener preguntas después de hablar de la segunda fase, así que sigo y unos 10 minutos más y ya vamos a tener un poco de espacio y tiempo para preguntas por si las hay. Entonces, esta segunda fase se llama identificación y clasificación del financiamiento climático. Empezamos aquí otra vez con el ciclo. Nos hemos movido desde el punto 1, la fase 1, a la fase 2. La identificación, clasificación del financiamiento climático. Yo he parado anteriormente en el paso 6, entonces vamos a retomar en el paso 7, que esta guía está claramente por sus pasos. Y tenemos aquí el paso 7, que es la definición y clasificación del financiamiento climático. Clasificación de sectores, actividades elegibles, y qué es el financiamiento climático en el ámbito, o en la clasificación nacional que se ha elegido. Y en el paso 8, que vamos a pasar brevemente también, se pueden establecer parámetros del marco de transparencia para obtener una mayor idea de todos los flujos que haya, tipo de intervención, frecuencia del ciclo, granularidad. Entonces, esto se abarca aquí. Y en el paso 9, indicadores de impacto también, que se pueden añadir de manera que el país lo desee. Entonces, aquí, empezando por la definición y clasificación del financiamiento climático, empezamos con lo más importante, con lo inicial, que es la definición del financiamiento climático. Importantísimo es que no existe una única definición específica del financiamiento climático, de manera que los países no están obligados de básicamente seguir un marco, como sea para las guías IPCC, para el alimentario, por ejemplo, para el financiamiento climático. Sin embargo, esta definición que viene de los marcadores de Río dice, y lo voy a leer brevemente, es que el financiamiento climático tiene como objetivo reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, mitigación, así como reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos, ecológicos y mantener y aumentar su resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático, adaptación, o ambos, que sea transversal. Entonces, los países pueden crear el marco y la definición que sea alineada con las preferencias y con las circunstancias del país, pero cabe destacar que esta definición es la que se usa también en los fondos internacionales y cuando se crean esos proyectos de cambio climático, de financiamiento climático a nivel internacional, esa definición para identificar proyectos de mitigación o adaptación es la que se sigue por las entidades. Entonces, pasando de la definición y a la clasificación, tenemos aquí dos cuadros, básicamente.
Aquí arriba tenemos la clasificación que puede ser por sector, subsector, a nivel de actividad o a una actividad específica en el presupuesto también. Pueden ser sectores prioritarios de la NDC o del Plan Nacional de Adaptación o otros. Y también una taxonomía que se crea a nivel nacional, y vamos a hablar un poco más sobre la taxonomía. Pero antes de esto, también mencionar que la clasificación puede ser por temática o objetivo climático, y lo debería ser, que es exactamente lo que se habló aquí ya, en la mitigación y la adaptación. Y el cuadro de abajo retoma esta parte y nos da básicamente ya un guión diciendo que el financiamiento climático es un financiamiento, es un tipo de financiación que o apoya a la mitigación, a la adaptación o que sea transversal, ¿no? que proporciona financiamiento para los dos. También tenemos este cuadro más extendido, incluyendo el financiamiento ambiental, prevención y control de contaminación, recursos naturales, biodiversidad, otros objetivos y financiamiento azul. ¿Por qué? Porque ahora quiero volver a la taxonomía. Los países ven más y más un valor añadido, o un valor en general, de crear una taxonomía que sea muy clara, como una clasificación que existe en la industria, el ISIC a nivel internacional, por ejemplo, con la que se categorizan y identifican exactamente las actividades que forman parte del financiamiento climático y ambiental. Con esta taxonomía lo que pueden hacer es que tengan un sistema único, que sea universalmente aplicable en el país, de modo que en muchos países, obviamente, la capacidad es también un cuello de botella en el sentido que el conocimiento sobre el cambio climático a veces no está tan bien desarrollado. Entonces, ver un proyecto y saber exactamente, esto es mitigación por X o Y, o esto es adaptación, no es siempre tan claro. Entonces, al tener una taxonomía que claramente identifica las actividades que forman parte de mitigación o adaptación o otro campo ambiental, es un valor bastante grande para los países para poder clasificar los flujos de financiamiento climático a continuación. Entonces, yo creo que ya he hablado de esta diapositiva. Entonces, una taxonomía es un sistema de clasificación que define claramente qué actividades se consideran verdes y sostenibles o de cambio climático. Y sirve como referencia un lenguaje común. Esta frase no la he usado, pero me hace mucho sentido que sea un lenguaje común para todas las actividades sostenibles y que todo el país, pues todos que están involucrados en este proceso, puedan entender. Un ejemplo, por ejemplo, es esa taxonomía climática de Colombia, que es del 2022, es la página web que hemos puesto aquí también, por si la quieren visitar en algún momento. Y existe una guía metodológica que incluye una taxonomía para el sistema MRV, que se ha creado para el financiamiento climático, y también que ha identificado claramente las actividades, 249 actividades de financiación climática distribuidas en sectores y subsectores, y que también se clasifican por mitigación, adaptación, ambas, que sea transversal. Entonces, este sistema, esta taxonomía, se ha clasificado sobre los sectores a nivel de actividad que se considera de cambio climático en Colombia. También puede haber actividades que un día se consideran climáticas, que es un financiamiento climático, pero si las circunstancias cambian, por ejemplo, surge un nuevo riesgo, que sea adaptación, o un riesgo desaparece, un financiamiento que le llega al país para abordar ese riesgo ya no se debería considerar climática, porque ese riesgo ya no es un riesgo climático para el país, o que ha vuelto a ser un riesgo y entonces se debería considerar. Entonces, una taxonomía, de cualquier manera, debería ser un sistema adaptable y flexible para que los países puedan reflejar las circunstancias que enfrentan. Casi llegando al final de la presentación, tenemos aquí los marcadores de Río.
que nos han proporcionado ya una idea sobre la definición, diciendo claramente qué es mitigación, qué es adaptación, que los países pueden adaptar un poco según sus preferencias y circunstancias, pero que ya nos proporciona un marco, ¿no? Más o menos. Y estos marcadores de Río también ayudan no solo a la identificación y clasificación, sino a la ponderación. Y la ponderación ya sería dar el paso también a otras fases de la guía, entonces vamos a quedarnos aquí un poco más corto, pero solo para dar un ejemplo, los países deberían de clasificar también los financiamientos climáticos por el impacto que tienen, ¿no? Si es un país que tiene que tiene muy poca energía renovable y quema mucho carbono, pues ahí una planta solar, una planta eólica, va a tener una contribución significativa. Entonces, lo que hacen los marcadores de Río es que nos permiten de poner una ponderación a un proyecto o una línea de presupuesto de un país para poder decir con mayor precisión cuánto de este monto del financiamiento se debería considerar financiamiento climático. También hay actividades, crear un puente en una zona de riesgo de inundaciones, pero este puente como objetivo principal pues tiene aumentar la eficiencia de la logística, que es económica, pero como segundo objetivo pues reducir el riesgo de inundación en esta parte, que igualmente no debería ser 100%, pero una ponderación un poco más baja. Y cabe mencionar que también esto está propuesto por los marcadores de Río, pero los países tienen la libertad de también poner una ponderación, un sistema de ponderación que quisieran. Por ejemplo, el país de Bahamas tiene 4 niveles, que sean 20, 50, 0 y 100, ¿no? Que no es una desviación mínima de ese sistema. Y con esto le voy a pasar la palabra a Pepa. Yo sé que ya estamos llegando casi al final, pero un par de minutos, unos 3, 4 minutos, Pepa va a hacer la. Gracias, León. Yo quería más que nada... Pepa, Sí, no tenemos problema de tiempo, estamos súper bien de tiempo, así que denle. Excelente todo, así que denle nomás, ningún problema. Vale, muchas gracias, Paulo. Sí, yo quería intervenir más que nada para darles una conclusión de la aplicación de la guía en estos países que mencionaba Celeste, porque se ha ido elaborando la guía y aplicándola al mismo tiempo. Y era principalmente ese el motivo de mi intervención para cerrar. El paso 8 y el 9 son también importantes, como el 7, que es el hecho de clasificar en sectores y en temáticas el financiamiento climático. En el paso 8 es añadir toda aquella categorización necesaria para el país. Está la que tenemos en las tablas CTF de los BTR, por monto, por tipo de instrumento, temática, etcétera, pero queremos tener un marco de transparencia que sirva no solo para el reporte, sino para otros objetivos más importantes como la movilización de recursos adicionales, una buena gestión de recursos públicos, como ha resultado del Menti que nos ha hecho Paulo. Y para ello vamos a aprovechar el sistema para que nos sirva no solo para enviar el BTR, sino también para cumplir con los compromisos de otras convenciones internacionales, como pueden ser las otras 2 de Río sobre la biodiversidad de certificación, pero también sobre los planes de desarrollo, que suelen tener objetivos prioritarios como la higiene, la salud. Entonces, aprovechemos este marco de transparencia para alargarlo, y es uno de los consejos que nos proporciona la guía, y que la implementación práctica de la guía nos ha demostrado también que era más útil que aprovechemos de tener un marco de financiamiento verde o sostenible, o como le quieran llamar, pero que nos sirva para más
que solamente hacer el seguimiento y luego el reporte de estos flujos de financiamiento. El último paso de la fase 2 son los indicadores de impacto. Y aquí, bueno, pues la guía da ejemplos porque los conocen bien ahora mismo los fondos de la Convención, como el Fondo Verde del Clima o el GEF, ya nos piden, cuando nos financian proyectos, que les demos las emisiones reducidas o el número de beneficiarios, etcétera. De eso se trata, de ver el impacto en términos de mitigación o de adaptación o otro de los montos de financiamiento climático. Y ya para terminar, las principales conclusiones de la aplicación de la guía en estas dos primeras fases. Bueno, pues los países, como la guía se iba realizando al mismo tiempo que se implementaba, pues han empezado por la fase 1. Nuestra recomendación es, si van a utilizar la guía, consúltela por completo y vayan solo a las partes que son relevantes para ustedes. Incluso hay pasos que pueden implementarse a la vez, en vez de esperar a la fase siguiente, para ser eficaces y tener una mejor claridad. Y voy a explicar un ejemplo. Empezamos con reunir a los actores para lograr una definición del financiamiento climático. Cada actor tenía su propia visión. Salió una lista enorme de definiciones y falta de consenso. Entonces, la primera recomendación, tomemos la definición general que aplican los bancos multilaterales de desarrollo para enviar estadísticas de financiamiento climático a la OCDE, que es la que ha presentado León en la diapositiva. Mitigación es disminuir emisiones o aumentar sumideros. Adaptación es aumentar la resiliencia o disminuir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Y con esta pregunta tenemos que ser capaces de identificar si es climático y dentro de si es climático, si es mitigación, adaptación o los dos. Otra recomendación es que elaboren un manual, porque pues los expertos en finanzas no tienen el mismo entendimiento que los expertos del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, con un manual y una metodología y incluir la aplicación de los marcadores de río para que todo el mundo lo aplique de forma armonizada y objetiva, pues es una de las recomendaciones que le damos, como es el caso de Colombia. No sé si Colombia está hoy con nosotros, pero si es el caso, durante el diálogo podría comentarnos un poco más del trabajo que han hecho en elaborar guías y manuales e incluso esta taxonomía que mencionaba León, en la que tienen casi 300 actividades que luego agrupan en subsectores y luego en sectores, y que identifican las actividades del país que son cambio climático, porque, como León decía, pues un país que es 100% renovable, pues financiar renovables ya no tiene nada de climático. Es para producir energía y no para reducir emisiones. Entonces, es importante tener qué actividades son climáticas en el país, el mismo entendimiento por la parte de todos los actores y actualizarlo, porque hay una evolución climática, hay una evolución tecnológica y hay una evolución de la estructura económica de cada país. Y la última
recomendación, pues, que trabajen todos los actores juntos desde el principio, para llegar a un entendimiento común y elaborar estas guías y manuales que se aplicarán absolutamente a todo lo que tiene el país. En uno de los países en los que estamos trabajando han desarrollado el manual para la aplicación de los marcadores de río y una taxonomía, tanto para evaluar los proyectos de inversión pública, para clasificarlos, pero clasificarlos no solo en mitigación, adaptación o los dos, sino también biodiversidad, desertificación y otras temáticas, sino nos arriesgamos a contabilizar 2 veces un monto en 2 temáticas distintas. Y la última recomendación es que establezcan también juntos este sistema de ponderación de los marcadores de río. Hay uno muy simple que utilizan los bancos multilaterales, pero los países lo adaptan a su situación. La Unión Europea utiliza uno parecido, pero no exactamente el mismo, y etcétera, en función de lo que de las actividades y de la importancia del impacto que tenga el financiamiento en distintas temáticas en el país. En este país, que lo utiliza para la evaluación de los proyectos públicos de inversión, también lo utilizan la misma metodología para identificar necesidades en financiación y el financiamiento recibido. Una vez hemos hecho un manual que sirve para todos los campos importantes del país, como es la gestión, una optimización en la gestión de los recursos públicos nacionales, y también pues, para demostrar a la comunidad internacional que no solo recibimos financiamiento, sino que también el país se deja mucho dinero en la lucha contra el cambio climático. Con esto paso otra vez la palabra a Paulo para que sigamos con el diálogo. Muchas gracias por su atención y aquí estamos para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Pepa. Muchísimas gracias, León, por esta presentación bastante interesante. Bueno, abro el debate por si alguien quiere compartir algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hemos conversado, tanto Celeste como lo que presentó León y Pepa. Pueden escribir su pregunta o comentario en el chat. Si es que son tímidos. Si no son tímidos, pueden levantar su mano virtualmente y nosotros les habilitaremos el micrófono. Como para partir el debate, a mí me parece bastante interesante la guía. Reconozco completamente el trabajo que se ha hecho en la guía. Más encima siempre me gustan las guías paso a paso. La gran duda que surge y que hemos conversado con algunos colegas, básicamente, esta guía, ¿cuánto tú crees que podría demorarse en la aplicación de esta guía em, en términos reales? No sé si usted han ya aplicado esta guía en algunos países y cómo ha sido el proceso de aplicarla con temas de tiempo. Eso básicamente, si me pueden comentar al respecto. Luego le voy a dar la palabra a Rodrigo para que pueda hacer su pregunta. Sí, pues como comentaba Celeste, le hemos aplicado en 4 países. El plan de trabajo de los países era adaptado a ellos, es decir, unos partían de cero, unos tenían algo y otros estaban más avanzados. Ninguno de los 4 estaba en el mismo estado, pero los 4 tenían un plan de trabajo anual que hemos tenido que extender. Esto es también debido, pues, como pasa siempre, Claro. las circunstancias, ¿no? De repente las elecciones, de repente
paralizar, pero así, para responder a tu pregunta, pues 1 año y medio, diría yo. Perfecto. Ah, yo encuentro que es poco. Año y medio, No, porque optimista, sí. es un ciclo que el primero va a ser Ya. sencillito. Ah, ya. Vamos a ir mejorándolo. Eh, Buenísimo. eh, Excelente. Muchas gracias, Pepa. Rodrigo, ya puedes prender tu micrófono y hacer tu pregunta directamente. Bueno, gracias, Paulo. Y excelente presentación a mi compueblana Celeste González de Paraguay. Saludos desde Paraguay. Hoy estamos con un clima maravilloso, 15 grados de temperatura. Así que después de tener 40 grados de calor durante 10 meses, estamos disfrutando de esta ola polar que está viniendo aquí en Paraguay. Bueno, voy directo al grano. Celeste en un momento dado su oposición había dicho desde que podrían un poco ayudar desde su organización, desde ICATA, para la implementación de esta excelente guía que están proponiendo. Yo nada más que comentar, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre economía del cambio climático en Paraguay y tengo 3 objetivos específicos. Uno es los costes de mitigación, que ya lo había hecho, los costes de mitigación para el cumplimiento de las NDC de Paraguay, de las 45 medidas de mitigación de las NDC, y los costes de adaptación. Y el tercer objetivo específico es un poco la ayuda económica recibida por Paraguay desde la implementación de la convención. Estoy en los últimos 6 meses de trabajo y me gustaría ver un poco cómo podría acceder a estas colaboraciones que Celeste ha dicho que se puede hacer desde el ICAT y desde... me gustaría incorporar, o por lo menos algo de esta nueva guía en mi tesis doctoral. Esa es mi pregunta. Gracias. Pablo, ¿le respondo directamente? Sí, dale. Gracias. Muchísimas gracias, profe Rodrigo. Un gusto verte también. Un saludo grande para ustedes allá. Bueno, en ICAT trabaja exclusivamente apoyando a los países. Ahí sí tengo que limitar un poco nuestro nivel de alcance del soporte que podemos brindar a los países en desarrollo. No estamos limitados a trabajar con ministerios de ambiente, es más, también trabajamos con ministerios sectoriales. Una manera directa sería a través del punto focal nacional de Paraguay, en este caso, sea del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, y se recibe una carta de expresión de interés, pero esto no quiere decir de que toda la guía y toda la información que está disponible no sea para los demás actores. Es más, nosotros siempre hacemos el llamado de que si alguien está utilizando la guía, o una ONG, o una organización, o la academia misma, y tiene hallazgos, o tiene mejoras, o recomendaciones que hacer, eso nosotros estamos siempre abiertos a recibirlos, incluso después buscar maneras de poder trabajar y de compartir ese conocimiento. Pero la forma más rápida sería a través de un correo a ICAT y contactando el punto focal nacional. No estoy actualizada en cuanto a Paraguay y en qué estado está actualmente, pero el camino más rápido yo creo que sería a través de un ministerio de finanzas o del Ministerio del Ambiente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Celeste, por esa respuesta. Tenemos una pregunta en el chat que está re interesante, que Rodrigo Rojo nos plantea que si bien hablamos en términos generales del tiempo de aplicación, si es que tienen alguna estimación, Celeste o los colegas de Gauss, con respecto también a los costos que tiene asociado la implementación de la propuesta de esta guía. Entonces, no sé si ustedes tienen o han detectado algunas etapas particulares que necesiten algún tipo de costo, cosas por el estilo. Lo dejo abierto, no sé, Celeste, Pepa. Sí, a ver. Del apoyo, te cedo, Pepa, adelante. Sí, a ver, yo puedo hablar de cómo se han implementado los proyectos. El país pide, expresa interés, luego elabora un plan de trabajo y ya a partir de ahí hay
$170.000 para el proyecto anual. El proyecto no tiene por qué ser la aplicación de la guía desde el paso 1 hasta el 100, puede ser una parte de la guía. Y de hecho, en estos 4 países solo tenemos uno que está implementando todas las fases, pero de manera light. Es decir, que no había nada y vamos a poner ya el primer ciclo e ir mejorándolo después. Y la manera de implementarlo es con consultores nacionales. El país contrata, pues depende pero vamos, en común tienen todos, 2 de los países tienen una empresa de consultoría apoyándoles, nacional, y los otros 2 tienen un equipo de 3, 4, 5 personas, cada uno con una especialidad, financiación, mitigación, adaptación, y juntos lo están implementando. ¿Dónde ha habido más dificultad o qué es más costoso? Bueno, pues no sabría decir por qué, depende al final, el éxito del proyecto depende del compromiso de los actores. Y en el caso de Costa de Marfil, por ejemplo, la mayoría del presupuesto se ha ido en talleres en los que una semana 50 actores juntos, hablando y llegando al final del taller con una decisión tomada de arreglos institucionales o de metodología o de intercambio de los casos prácticos, de cómo tratarlo, etc. Es en lo que más se ha utilizado el presupuesto, en pagar a los consultores nacionales, más la logística de los talleres. Excelente, muchas gracias Pepa por esa respuesta bastante clarificante. Oye, con respecto a nos hacen una pregunta sobre cómo acceder al ICAT Transformational Change Toolkit, Celeste compartió el acceso a la guía, así que estamos listos con eso. Oye, si no hay más preguntas, me gustaría avanzar un poco, darle las gracias eh, Ay, le daría las gracias a Pepa y a León por la presentación, también a Celeste, y también lo invitaría ahora a pasar a la segunda parte de este webinario que tiene relación con básicamente el diálogo entre países. Entonces, en ese sentido, denme un segundito que se está cargando esta cosa. Aquí entiendo que ya ven, a continuación vamos a tener este diálogo entre países sobre los avances en la gobernanza para la transparencia del financiamiento climático. Y aquí le voy a dar la palabra a Celeste González de ICAT, que hemos estado conversando con ella durante este webinario, para que pueda moderar este diálogo entre países. Y tendremos a 2 representantes de países, tendremos a Aida Quintanilla de Guatemala y Abdiel Douglas de Panamá. Así que Celeste, te doy la palabra y puedes moderar esta parte del webinario. Muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, y bienvenidos a nuestros panelistas. Creo que ya tienen habilitado el micrófono, si me pueden confirmar. Abdiel y Aida, ¿cómo están? Buenos días, Abdiel Douglas de Panamá, un gusto. Te escuchamos Buenos días. perfecto, Abdiel. Buenos días, Aida Quintanilla de Guatemala. Hola, Aida, muchas gracias también, te escuchamos. Excelente, buenísimo escuchar de parte de ustedes que son actores que están trabajando en esto de manera directa. Yo preparé algunas preguntas, pero por supuesto vamos a tratar de luego tener un espacio donde los demás participantes puedan hacer las preguntas. Me gustaría empezar un poco a conocer la historia de Panamá.
Si podemos arrancar entendiendo cómo se encuentra Panamá actualmente, Abdiel, si nos puedes comentar el estado en que está Panamá, si ya cuentan con un marco de transparencia en finanzas climáticas. Bueno, sí, digamos que Panamá cuenta con un marco de política pública, normativa y de planificación a nivel general y sectorial para los temas de la acción climática y el desarrollo sostenible. Digamos que todas estas políticas describen los diferentes arreglos institucionales y las estrategias relacionadas con el financiamiento climático en Panamá. Un poquito podemos destacar en nuestra Ley 41, que vendría siendo la Ley General de Ambiente de la República de Panamá, que reconoce el cambio climático como una amenaza global importante, y la responsabilidad común, pero digamos la diferenciada participación que tenemos todos los países en materia de estabilizar en la concentración de gases de efecto invernadero, como lo establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. También destacar un poco, bueno, que en Panamá contamos con diferentes decretos en materia de mitigación al cambio climático, por lo menos tenemos el Programa Nacional Reduce tu Huella, y también tenemos el decreto ejecutivo número 135 del 30 de abril, que crea digamos, el programa Construye tu Resiliencia. Asimismo, también destacar que actualmente Panamá está en el proceso de consulta pública de su ley marco en materia de cambio climático. Dentro de esta ley, digamos, se dictamina lo que vendría siendo lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia Climática. No sé si lo han escuchado, pero digamos que este es un sitio web que aloja toda la información de cambio climático a nivel de Panamá. Esta Plataforma Nacional de Transparencia Climática de Panamá cuenta con 8 módulos. Tenemos un módulo enfocado para lo que vendría siendo el Sistema Sostenible de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que recopila y organiza todos los datos de emisiones en Panamá. También tenemos un registro nacional de emisiones que permite tanto a las entidades públicas como privadas que puedan reportar en sus emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos un registro nacional para darle seguimiento a todas las acciones de nuestros compromisos a nivel de materia de cambio climático. El día de hoy me voy a enfocar un poco en lo que vendría siendo el registro nacional de medidas de implementación, que vendría a centralizar todo lo que es la información de cambio climático, todo el tema de la transferencia de tecnología, fomento de capacidades, y también busca darle seguimiento a los diferentes recursos que llegan a Panamá en materia de acción climática. También tenemos un sistema de monitoreo y evaluación en materia de adaptación al cambio climático. Tenemos un módulo para incluir todo lo que vendrían siendo los escenarios de cambio climático en Panamá, y también un hub de conocimiento que está dedicado a fomentar lo que vendría siendo los temas de cambio climático a través de diferentes cursos virtuales, materiales didácticos, etc. Entonces, en esta línea, enfocándonos un poquito en lo que estamos trabajando en nuestra ley marco, digamos, de cambio climático, dentro de esta ley marco de cambio climático ya se le da, digamos, un poco una estructura legal a lo que vendría siendo la Plataforma Nacional de Cambio Climático, que para nosotros es nuestro mecanismo oficial para gestionar, monitorear, reportar, registrar y publicar lo que vendrían siendo los diferentes datos e informes nacionales en materia de cambio climático. Digamos que el Ministerio de Ambiente, que vendría siendo también el punto focal a nivel nacional de Panamá, a nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, será el responsable, digamos, de coordinar todo lo que vendría siendo el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática y reglamentar su uso y operación con la Dirección de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente. Buenísimo, Abdiel. Qué bueno saber, y también reconocemos que verdaderamente Panamá es uno de los países que tiene esa visión holística de integrar los sistemas, no solamente de financiamiento climático, sino que también, como mencionabas, de mitigación, de adaptación, y de que éstas vayan de forma sinérgica trabajando. Y por supuesto, Panamá también ha sido un muy buen ejemplo en la región, siendo el primer país que publicó el BTR y demás. Así que muchísimas gracias por comentarnos eso. Aida, ¿nos podés comentar ahora vos un poquito más cuál es la situación, cómo están ustedes en lo que habla a materia de la gobernanza, si ya han empezado o si alguno de esos pasos que escuchábamos que Pepa y León comentaban se aplican o ya se lograron en el trabajo de Guatemala? Te escuchamos. Hola a todos, buenos días. Sí, les comento un poco en la experiencia de Guatemala, dentro del que es el marco normativo. De forma financiera se cuenta con, en el 2013 se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde se incluyó un artículo específico para poder
desarrollar una herramienta de los clasificadores temáticos. Esta herramienta es directamente para poder visualizar todas aquellas acciones presupuestarias que van encaminados hacia temas relevantes. En el 2017, dentro de la ley anual del presupuesto, se incluye un artículo en donde ya se da la acción de forma directa a la estrategia de cambio climático y se incluye entonces dentro de las herramientas de los clasificadores temáticos el etiquetador específico para cambio climático. Y pues al final lo que busca es que todas las entidades puedan desde su planificación encontrar cuáles son aquellas acciones que se van a presupuestar y que éstas se puedan visualizar en un reporte específico con las diferentes clasificaciones o especificaciones que tiene esto, ¿verdad? Como la adaptación al cambio climático para reducir los efectos de gases invernadero o bien la mitigación. Este clasificador tiene, bueno, desde el 2017 que se ha venido desarrollando, ha tenido avances como una aplicación de una guía, reuniones, y todo esto pues se ha llevado no solo a nivel de gobierno local, perdón, central, sino también a nivel de gobiernos locales. Existe dentro del Ministerio de Finanzas una dirección que es la que da la asistencia directa a las municipalidades y aquí también se ha aplicado el etiquetador de gasto, ¿verdad? Específicamente. Adicional a esto, también se han hecho algunas otras enlaces, digamos, para poder darle seguimiento y verificar cuál es la aplicación que se le da al gasto. Entre ellos está la estrategia fiscal ambiental que lleva el Ministerio de Finanzas, la cual se versa sobre 5 pilares y que está compuesta primero por la calidad del gasto y la compra pública, la asistencia financiera municipal, que es la que comentaba, los modelos fiscales ambientales, que lo que buscan es generar cambio de hábitos de uso y consumo en las prácticas. También está la gestión de riesgos ambientales y las contingentes y el acceso a financiamiento verde climático relacionado a. En este último punto, el año pasado se tuvo la oportunidad de poder lanzar al mercado los bonos temáticos, entre los cuales estaban los bonos azules o sociales y los bonos verdes que eran enfocados directamente a proyectos ambientales. Siempre organizados en la generación de energía limpia, en la sostenibilidad y también en proyectos que busquen la reducción específicamente de gases invernadero. Se ha tenido también algunas colaboraciones con agencias internacionales para crear una taxonomía, que era lo que comentaban anteriormente, pero esto todavía se está trabajando. Tratamos de basarnos directamente del COF para poder establecer la taxonomía más adecuada y siempre apoyándonos también en las buenas prácticas de otros países latinoamericanos. Ese sería en general como el marco normativo de transparencia que se tiene actualmente en Guatemala, además de todas las normas específicas en donde el Ministerio de Ambiente es rector de forma directa, ¿verdad?, de los temas. Nosotros nos encargamos ciertamente con los enlaces de verificar que el financiamiento sea lo más adecuado y poder ir desarrollando las herramientas que permitan visualizarlas. Excelente, Aida. Qué bueno escuchar y me sorprende mucho que mencionabas que ya, o sea, todo el avance que han hecho y cómo esto ya está de manera concreta, esos arreglos en las leyes y en las estrategias que mencionabas. Dijiste que desde el 2017 ustedes empezaron a trabajar. Acá me quedo contigo un ratito, después vuelvo a preguntarte a vos, Abdiel, pero me gustaría conocer un poco más. Desde el 2017 a hoy, 2025, es un montón de tiempo. Me imagino que tuvieron muchas barreras, que también trabajar con los diferentes actores, porque hablamos de un idioma, muchas veces cambio climático muy técnico, también tenemos un idioma a nivel economía o finanzas que también es técnico, y encontrar ese equilibrio de todos los actores y también desde descentralizar esa visión. ¿Cuáles fueron esas barreras y cómo fue el proceso que podrías recomendar a los países para poder trabajar en esa gobernanza y esas capacidades que se necesitan generar? ¿Podrías comentarnos algo sobre eso? Sí, claro. De hecho, todavía tenemos bastantes retos, digamos, que superar para poder cumplir con todo lo que se tiene. Pero primero, la aplicación de la ley es general, ¿verdad?
Creo que uno de los retos más grandes que se ha tenido, como bien comentado usted, es poder asociar ambos lenguajes técnicos, tanto el de la ciencia climática o ambiental como el de la técnica específica financiera. Se han hecho, bueno, en primer lugar lo que se hizo fue adecuar el sistema financiero que se tiene para poder desarrollar la herramienta. Esta herramienta lo que permite es clasificar, valga la redundancia de su nombre, los aspectos o componentes importantes o los más irrelevantes que se tiene dentro de la política que se quiere mostrar y dentro de esta anexar a los ministerios y sus programas. Esta parte es el reto más grande que se ha tenido todavía porque el poder diseñar una guía específica que les muestre tanto a los planificadores como a los financieros cómo deben excluir, digamos, o buscar cuáles son sus estructuras programáticas que van diseñadas hacia mitigación o que contribuyen hacia mitigación y las que contribuyen a adaptación. Muchas veces la separación cuesta comprenderla y en las líneas presupuestales es mucho más complejo, ¿verdad? Porque diseñamos productos y servicios que van enfocados hacia las personas con factores que que intervengan con la ciencia climática. Entonces, ha sido uno de los retos más complejos. De hecho, el clasificador ha tenido variaciones, no ha sido completamente sostenible en cuanto a su presupuestación, pero se han ido desarrollando capacidades y seguimos en el trámite, ¿no? De poder orientar de mejor forma a las entidades para que desde su planificación puedan ubicar estas estructuras. En el caso de los gobiernos locales ha sido un poco más sencillo, digámoslo de cierta forma, porque sus programas son transversales. La administración central diseña sus programas bajo la gestión de resultados y entonces se forman dentro del problema que se busca, ¿no? Está bien especificado hacia la naturalidad. Sin embargo, en los gobiernos locales, al ser ya más llevado a territorio, entonces los programas se vuelven o tienden a ser transversales, lo que hace un poco más sencilla la ubicación de estas acciones. Sin embargo, se han tenido, creo, muy buenas acciones también para poder desarrollarlo y hemos tenido también bastante capacitación dentro del ministerio en diferentes entidades o direcciones que se ven relacionadas. Por ejemplo, en la Dirección de Crédito Público, con el desarrollo de los bonos, también está la Dirección de Análisis y Política Fiscal, que ven directamente la estrategia fiscal ambiental y todo lo relacionado con los pilares, y también las direcciones como la de compra pública, por ejemplo, que están normados bajo su ley, pero que también tienen componentes específicos y dan resultados mucho más visibles, digamos, mejor con la reducción de compras sostenibles, o mejor dicho, con la ampliación de compras sostenibles. Y nosotros como Dirección Técnica del Presupuesto, pues al conocer y entrar en el diseño específico de estas acciones, creo que ha sido lo más apremiante para nosotros. También parte de asignar roles a todas las partes, a todos los que tienen que estar, quienes deben revisar, por ejemplo, cuáles son las validaciones necesarias que se tienen, que en este caso es por parte del Ministerio de Ambiente. Y nosotros como Ministerio de Finanzas nos dedicamos específicamente a la parte financiera, pero creo que eso son las partes más importantes. Y en cuanto a la taxonomía, el diseño, porque esto sí ya queda de parte de finanzas, el poder revisar todas las acciones, cuáles son las homologaciones entre lo que se tiene dentro de nuestra normativa interna hacia lo que queremos lograr, ¿no? Entonces ahí todavía estamos buscando los resultados. Buenísimo, ¿verdad? Qué increíble todo el trabajo que conlleva y de verdad eso que hablabas de tener los roles bien claros y responsabilidades es un pilar sumamente importante. Gracias por compartir esa experiencia de Guatemala. Abdiel, vuelvo contigo. Te quiero preguntar también acerca de si nos puedes comentar en el caso de Panamá acerca de la clasificación de financiamiento climático, que sabemos que es un paso crítico
pero que también se adapta a las circunstancias de cada país y que no se puede repetir nunca lo mismo a otro país. Ahí te consulto en el caso de Panamá, si nos podrías comentar si han utilizado alguna metodología específica en este proceso, cuál fue su desarrollo y qué involucró. Sí, bueno, también tomando un poco en las experiencias que mencionó la colega de Guatemala, destacar un poco que en Panamá en el año 2021 nosotros publicamos un manual de implementación de etiquetadores de cambio climático que buscaba más que todo, digamos, incorporar elementos de cambio climático en los procesos de planificación de la inversión pública. Hemos llevado un proceso robusto de capacitar en materia de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, de capacitar a las diferentes instituciones sectoriales en el país para que puedan incorporar estos conceptos de cambio climático. Y también destacar un poco que estos etiquetadores de cambio climático nos hemos basado mucho en los criterios en los criterios tanto del Fondo Verde del Clima como los marcadores de Río, entre otros elementos. Asimismo, bueno, también destacar un poco que en Panamá fuimos el tercer país de la región en publicar su taxonomía de finanzas sostenibles. Destacar un poco que, bueno, la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá será nuestro sistema de clasificación para que desde el sector financiero se pueda, digamos, movilizar más capital para que pueda ayudarnos al cumplimiento de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Y desde el punto de vista, bueno, de reportaje, como mencionaste, bueno, recientemente ya publicamos, bueno, fuimos los primeros países en la región también en publicar nuestro primer informe bienal de transparencia o BTR, y para el desarrollo del mismo utilizamos lo que vendría siendo la metodología de directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para la elaboración de los informes bienales de transparencia. Específicamente, bueno, utilizamos lo que vendrían siendo, nos basamos en las MPGs o los procedimientos, modalidades y directrices que se establecen en el marco de transparencia bajo el artículo número 13 del Acuerdo de París, que digamos que se encapitula un poco en la decisión 18 de la CMA1. Entonces, específicamente, digamos que esta decisión nos ayuda a establecer cuáles vendrían siendo las pautas, principalmente para el reporte, lo que vendría siendo, para el reporte y el seguimiento, lo que vendría siendo el financiamiento climático, la transferencia de tecnología y también el fortalecimiento de capacidades, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 9 hasta el artículo 11 del Acuerdo de París. También utilizamos lo que vendría siendo los formales tabulares que fueron aprobados bajo la decisión número 5 de la CMA 3. Y bueno, para la clasificación de financiamiento climático también nos basamos mucho en la definición que tiene el Comité Permanente de Finanzas, que vendría siendo un poquito lo que es el brazo técnico de la convención en materia de financiamiento climático, de poder, digamos, clasificar la acción, ya sea en temas de adaptación, mitigación, en tener los instrumentos de financiamiento climático correctos, un poquito también definir hacia cuánto era el monto, ya sea para tecnología, el monto para fomento de capacidades, entre otros elementos. Pero digamos que esto es un poquito la estructura que nos basamos mucho en la metodología que establece la conversión, en la metodología de directrices que establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero ya a nivel, digamos, nacional, tenemos nuestras diferentes herramientas, ¿no?, para clasificar el financiamiento climático, como la taxonomía y el manual de implementación de etiquetadores de cambio climático. Excelente, bien, muchísimas gracias. Y también, como mencionabas, todo el avance que ha hecho Panamá, sabemos de que fue un esfuerzo enorme, pero que ustedes, creo que Panamá se destaca también de que no solamente son líderes, sino que también han colaborado muchísimo a nivel regional en compartir esas experiencias. Y como decían, ambos estar mirando lo que hace el otro país, cuáles son las buenas prácticas, es un ejercicio sumamente valioso, por más de que cada país tenga sus propias circunstancias, sus propios arreglos. Ese concepto de desde empezando qué es el financiamiento climático, es bueno ir viendo qué está pasando a nivel regional y también a nivel internacional. Así que, de nuevo, también gracias a Tiel por comentarnos eso. Aida, vuelvo contigo. Me gustaría que nos comentes un poco acerca de, nos hablaste de esa visión a nivel de la importancia del financiamiento climático, de todo lo que es a nivel nacional. ¿Nos podrías comentar cuáles han sido, o en este proceso desde el 2017 o dónde están hoy, cuáles han sido para vos los beneficios de concretos o algo potencial acerca de tener
estos arreglos, de haber hecho este avance en estas taxonomías, esta clasificación. ¿Podrías contar un poco acerca de qué ves como beneficios actuales, también potenciales? Porque sabemos que todavía hay trabajo por hacer y es bueno tener esa en mente. Sí, claro. Bueno, empezando por lo que ya se obtuvo, creo que de primera mano lo mejor ha sido poder visualizar las acciones del clima, ¿no? O sea, era un tema que se ha venido trabajando y no es, aún aquí en Guatemala todavía no es tan común hablarlo, ¿no? Con las acciones que se tienen que hacer sobre la reducción. Entonces creo que eso, poder ponerlo sobre la mesa entre todas las instituciones y crear esa conciencia de la importancia, que no solamente es las entidades que están directamente relacionadas, como el Ministerio de Ambiente o el Instituto de Bosque, por ejemplo, o el de áreas protegidas, sino que son todas las instituciones en las que cuando desarrollen sus funciones puedan también incluir ese criterio de cambio climático y de cuidado del medio ambiente. Otra de las cosas importantes que se han tenido como lecciones aprendidas es precisamente establecer los roles que cada quien tiene dentro del sistema nacional, tanto de financiamiento como de ejecución de acciones, y poder establecer y darle un seguimiento tanto a las estrategias como a las políticas de cambio climático basados en todos los acuerdos internacionales. Creo que también ha traído la necesidad, y esa es parte de la visión, ¿verdad? Es tener esas estadísticas financieras respecto al cambio climático, porque para poder tomar buenas decisiones en cuanto a financiamiento y poder desarrollar buenas herramientas que atraigan inversión o que puedan estar diseñadas hacia cómo llevar ese financiamiento estatal, digamos, hacia esas acciones, es necesario tener de primera mano estadísticas que nos permitan ver hacia el futuro, poder proyectar, poder modelar también estas mismas herramientas, incluyendo ya todas las variables económicas y macroeconómicas. Entonces creo que esa es una de los retos más grandes y de las visiones que se tienen hacia el futuro. De igual forma, el fortalecer las capacidades internas no solamente del Ministerio de Finanzas, sino también de todas las unidades financieras que están dentro de las entidades, en cómo aplicar estos criterios de adaptación o de mitigación, de cómo llevarlo a mi planificación y cómo asignarle también el financiamiento, porque esto también sirve para saber cuál es la brecha que tenemos de financiamiento, porque uno sabe que necesita el financiamiento, poder poner recursos para poder echar a andar las acciones, pero ¿cuánto es lo que necesitamos? Esa es la parte importante que basados en capacidades instaladas, pues es lo que nos lleva a tomar una decisión como gobierno. En cuanto a las herramientas, también creo que en la visión que se tiene a futuro es poder, primero, lograr que se implementen de mejor forma, que todas las entidades lo puedan saber, que sepan de qué estamos hablando, cuál es la diferencia entre mitigación y cuál es la diferencia en adaptación. Eh, y si no estamos como apoyando de forma indirecta, cómo se contribuye y cómo esto también puede aportar a las metas que tenemos o a nuestros objetivos en la CNDC. Esa es una de las visiones a futuro, y también poder implementar todas las nuevas tecnologías que se tienen, como la inteligencia artificial, para, para dedicarnos más al análisis y menos a la construcción de datos, de estadística, de conocimiento y de indagación, sino ya tenerlos estos de una manera mucho más gerencial, como mucho más fluido, para que tanto las autoridades como los diferentes técnicos puedan aportar el mejor camino hacia estas necesidades. Creo que también una de las necesidades o de las que se tienen planteadas como visión es la integración dentro de la planificación, no solamente financiera, ¿verdad? Porque al final el financiamiento pues da la acción a lo que ya hemos visto,
Entonces, encuadrar dentro de la normativa de planificación todos estos criterios para que puedan pasar al tema o al campo de acción y no solamente se queden como objetivos y como metas que queremos lograr, pero que nos cuesta determinar ya cuando estamos buscando la fiscalización o cuando vamos a rendir resultados, por ejemplo. Creo que eso es lo que más tenemos nosotros, el reto y como lecciones No, aprendidas. gracias, Aria. Creo que nos dejas un mensaje sumamente importante y que va, bueno, para mí me cala, no soy experta en finanzas, pero me encanta trabajar en transparencia y lo más importante que siempre recalco es cómo se pueden tomar decisiones sin datos, cómo se pueden realizar acciones si no hay datos. Y yo creo que todos nuestros países en Latinoamérica están demostrando el crecimiento y también esa seriedad de ser un país que toma decisiones, que cuenta con números y que avanza. Como mencionabas, es fundamental eso. Así que muchísimas gracias por tu reflexión y le quiero invitar ahora a Abdiel también a la misma pregunta, si él si nos puede comentar desde Panamá, cómo ven de beneficio en cuanto a haber trabajado todo esto ya desde hace un tiempo, también a llevar ese liderazgo y qué beneficio ven actualmente para el país. ¿Y qué beneficio ven a futuro avanzar trabajando en lo que hace a la transparencia en financiamiento climático? ¿Abdiel? Bueno, hay algunos, bueno, elementos que me gustaría, bueno, nuevamente compartir que, bueno, para el desarrollo del primer informe bienal, de Bienal Transparencia de Panamá, nosotros también desde el capítulo de medios de implementación contamos con el apoyo de una serie de proveedores de datos, como lo que vendría siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, que regula toda la política económica del país, pero también a través del Ministerio de Economía y Finanzas es la institución clave en nuestro país para al momento de que queramos acceder a algún tipo de préstamos o crédito con alguna institución financiera internacional, pues. Entonces, algo innovador que también colocamos en nuestro informe bienal de transparencia, que bueno, bajo la convención todavía no se pide, fue, digamos, como colocar un poco la deuda porque bajo la convención solamente reportaríamos lo que los mecanismos financieros de la convención nos estarían dando en materia de medios de implementación, pero digamos que reportamos también un poco lo que vendría siendo el crédito y la deuda que el país está, digamos, accediendo, también para reportar un poco el desbalance que sabemos que existe en nuestra región en materia de brindar, digamos, instrumentos financieros que no afecten, digamos, nuestro desarrollo como tal. Entonces, contamos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas en ese sentido para que ellos nos pudieran brindar estos datos. También estuvo lo que vendría siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es aquella institución a nivel de país que, digamos, recibe todo lo que vendría siendo la cooperación en internacional y un poco también de contar con el apoyo de estas instituciones es no solamente centralizar, digamos, el trabajo en materia de cambio climático desde el Ministerio de Ambiente, que técnicamente sí es la institución en el país, digamos, para crear estos arreglos institucionales, pero también fortalecer las capacidades de las otras instituciones para que desde su gerencia pudieran llevar a cabo, digamos, en estas acciones. Y todos los arreglos institucionales que hemos venido llevando a cabo en los últimos años nos han permitido evidenciar cómo el flujo de información y procedimientos gubernamentales para lo que vendrá siendo el desarrollo del informe bienal de transparencia, nos ha facilitado el intercambio de insumos entre las diferentes partes. Y esto, digamos, ha fortalecido mucho la coordinación interinstitucional en Panamá, permitiéndonos así dar como una mayor claridad en asignar lo que vendrían siendo los roles y las responsabilidades y mejorar un poquito la eficiencia en la recopilación de datos climáticos en relevantes. Y también, digamos que todo este flujo de información en que hemos estado desarrollando específicamente para lo que vendrá siendo el capítulo de medios de implementación, ha sido sumamente clave para que nosotros podamos cumplir con nuestros compromisos internacionales, en el sentido de que ya nosotros contando con nuestros reportes de necesidades en materia de cambio climático, para la adaptación al cambio climático, para la mitigación y también para los elementos de pérdidas y daños, pudiéramos de esta manera también alinear en las diferentes cooperaciones que nos están llegando para que éstas puedan atender en nuestras necesidades más agravantes en cada una de estas acciones. Y de igual manera también esto nos ha ayudado mucho en todos estos diferentes arreglos institucionales que hemos desarrollado a mejorar un poco lo que vendrá siendo la trazabilidad
del financiamiento climático que hemos recibido, pero también que vamos a requerir para seguir implementando y también aumentando nuestra ambición en nuestra CDN. También esto nos ha ayudado a identificar las diferentes brechas que tenemos en sectores estratégicos y también contar con la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, que es nuestro sitio web para los diferentes sectores, nos ayuda a tener también un diálogo robusto y confiable y transparente con los diferentes sectores y partes, entendiendo de que el cambio climático no solamente es una situación, digamos, desde el punto de vista gubernamental o también desde el punto de vista local que está siendo afectado, sino que también vamos a requerir el apoyo de diferentes sectores. Entonces, digamos que dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática buscamos como armonizar toda esta información, pero también generar esta confianza, credibilidad y también poder acceder a recursos financieros que nos ayuden al cumplimiento de nuestros compromisos. Excelente, Abdiel. Buenísimo escuchar todos esos beneficios de verdad y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y como mencionabas, la diversidad de flujos, o sea, la importancia de poder contar con un marco es poder luego también monitorear cómo se está dando ese flujo, si se está haciendo eficiente en el uso de los recursos, si se está también, si se sobreestimó algo o por lo general se subestiman los costos, o sea, todo eso, todos esos pasos están enmarcados dentro de lo que nosotros recomendamos también en los pasos de la guía y por eso siempre se habla también de esa visión cíclica. Aquí, muchísimas gracias de nuevo a ambos. Aquí le quiero consultar a Pablo cómo estamos de tiempo, si tenemos momento para las preguntas. Si estamos a tiempo, muchas gracias Celeste, muchas gracias Aida, Abdiel por la presentación. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer énfasis en dos cosas. Supongo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos Sí. viendo. Solamente recordar el tema del apoyo técnico para la aplicación de la guía de ICAT. Los países pueden acceder al apoyo técnico directo de ICAT para la aplicación de la guía para la transparencia y financiamiento climático y para acceder a este apoyo los países deben solicitarlo al correo que estamos poniendo aquí en pantalla, pero también cuando escriban, por favor, copien a Celeste para que Celeste también pueda hacerle seguimiento y asegurarse de una respuesta pertinente para poder brindarle este apoyo. Antes también de ir a las preguntas, me gustaría volver un poco al tema de la encuesta. Y justamente esta encuesta les pediré, por favor, si la pueden contestar, porque tiene relación con el tema del apoyo técnico. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora para compartirles la encuesta a ustedes. Y primero que todo, les agradecería si pueden contestarme esta pequeña encuesta sobre el nivel de satisfacción con esta actividad. Le agradeceré enormemente que nos puedan responder ahora respecto a esto, ya que es crucial para nosotros poder tener el feedback de parte de ustedes para poder, del mismo modo, para poder tener un poco de feedback en ese sentido y poder mejorar nuestras actividades. Así que le agradeceré enormemente si pueden acceder en estos momentos a la encuesta. Muchísimas gracias a todos los que están respondiendo. Un par más y podemos pasar a la segunda pregunta que tiene relación con el apoyo de ICAT y el interés que existe por el apoyo de ICAT. Hola, no, No, ¿cómo se responde en la encuesta? Por favor, si nos podrían dirigir, Pablo. simplemente accedes al link que te dejé en el chat o también a través del código que está acá, que ustedes están viendo, y pueden acceder a la encuesta. Muchas gracias a aquellos que han contestado y ya nos vamos a pasar a esto que es básicamente está interesado en recibir el apoyo para aplicar la guía ICAT para la transparencia del financiamiento climático. Esto es sumamente importante, como lo mencionaba también Pepa, León y Celeste, es poder tener estos panoramas y estas visiones generales con respecto a qué grado de interés existe en los usuarios, tanto de
de los webinars que estamos llevando a cabo en conjunto con CBGSP y ICAT. Y también comentarles que tendremos en este año 2 sesiones más respecto a esta misma temática, pero abordando otras fases de la guía. Vamos a tener las fases más de aplicación, las fases de reporte y cosas por el estilo. Así que le agradeceré enormemente que puedan contestar, que puedan registrarse y también le estaremos enviando la invitación. También recordarles que ya está disponible las presentaciones de este webinario. Ya están listas las presentaciones. También dejé el link en el chat. Y yo estimo, me demoro usualmente un par de días en subir la grabación. Así que yo creo que de aquí al lunes ya estará disponible la grabación de este. Ok, colegas, muchas gracias por su respuesta. Volveré y básicamente ahora abro el espacio para preguntas, respuestas. Analía, te vamos a dar, te permitimos tu micrófono, ahora ya lo puedes prender y hacer la pregunta si es que quieres. Parece que no, fue falsa alarma. No sé si hay alguna consulta, pueden levantar su mano y nosotros le prendemos el micrófono. A mí me gustaría hacer una pregunta por mientras, tanto a Abdiel y a Aida, ¿cómo han visto los primeros resultados de la aplicación o de todo este proceso de tipificación del financiamiento climático, pero relacionado con el reporte? Eh, ¿Ha facilitado el reporte de este financiamiento? Cuéntenme un poquito cómo ha sido el reporte del financiamiento climático. Entonces, podemos partir con Abdiel. Bueno, desde el caso de Panamá, digamos que, bueno, ha sido un poco complejo, bueno, para todos los países también, entendiendo de que en cada uno de los países hemos estado presentando, digamos, por primera vez, no presentamos nuestros informes bienales de transparencia y ha sido un proceso un poco complejo, no solamente, digamos, de reportar lo que la convención está pidiendo, digamos, bajo la decisión en 18 de la CMA 5, me parece, lo había mencionado anteriormente, sino también en poder articular a las otras instituciones que vendrían siendo proveedores de datos como el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Relaciones Internacionales o nuestra Cancillería, que digamos cada una de estas instituciones cuenta con un proceso un poco estandarizado, ¿no? Para reportar esta información. Entonces llegar un poco a esta homologación de lo que está pidiendo la convención, pero también pero lo que se está haciendo a nivel en nacional ha sido un poco complejo. Otro elemento que también ha sido un poco complejo, bueno, ha sido, digamos, fortalecer un poco las capacidades a nivel institucional para llevar a cabo el desarrollo, digamos, del reporte a nivel de financiamiento climático como tal, pero digamos que hemos sido un poco innovadores en un poquito viendo la práctica de que bajo la convención solamente, digamos, reportamos todo lo que vendrían siendo los instrumentos como grants que emiten los mecanismos financieros de la convención, pero hemos querido ir un poco más allá en tratar de reportar también lo que vendría siendo la deuda climática que digamos, está socavando un poco nuestros países. Y es información que bajo la convención no se pide reportar, pero bueno, hemos querido un poquito como reportar para decir que, bueno, con esta deuda climática nosotros estamos implementando lo que vendría siendo nuestros compromisos nacionales, porque lo que estamos recibiendo de financiamiento a través de los mecanismos financieros de la convención es un poco bajo, ¿no? Entonces, ha sido un poco como complejo de homologar cómo se están haciendo el reporte de financiamiento a nivel nacional, pero también llevar este reporte de financiamiento a nivel eh, internacional, pero sí ha sido una experiencia muy enriquecedora que también nos va a ayudar al fortalecimiento de nuestras capacidades para el reporte de nuestro segundo informe bienal de transparencia, que ya estamos en el proceso de preparación del mismo. De preparación Buenísimo, y también de recuperación de experiencias de otros países que han reportado el suyo. buenísimo, muchas gracias, Abdiel. Aida, ¿ustedes cómo han visto el tema del reporte? Ya que entiendo que en el primer BTR no reportaron temas de financiamiento, ¿cómo lo están viendo en cara de la preparación de un segundo BTR?
Sí, muchas gracias. Sí, hemos estado trabajando bastante con el tema de financiamiento, por lo mismo que les comentaba en cuanto a los retos que tenemos, todavía nos hace bastante falta poder homologar, como bien decía Abriel, las acciones que cada una de las entidades reporta y cómo es que se puede ir visualizando dentro de los temas de financiamiento. Entonces, todavía estamos construyendo esa parte. De primera mano diría que es bastante complejo a cómo se ha venido desarrollando, pero por eso estamos esforzándonos como Estado en poder desarrollar esas capacidades en todos los sectores para que podamos tener ya toda esa información de forma precisa y justa, ¿verdad? No solo como lo requieren, sino también como nos sirve de forma interna. Muchísimas gracias, Aida. Tenemos una, Analía, no sé si ahora puedes prender tu micrófono porque estaba deshabilitado, ya lo habilité. Entonces, no sé si lo puedes prender ahora o puedes dejar tu pregunta en el chat. Por mientras, le podría dar la palabra a Rodrigo. Rodrigo, si quieres, puedes hacer tu pregunta directamente. Sí, con respecto a la colaboración que nos podría dar ICAT, no entendí muy bien lo que dijo esta colega de España de que pueden dar una cooperación de $170.000 anual. Si podrían explicar de vuelta para qué y sobre todo cómo se podría acceder a esos fondos. Perfecto. No sé si quiere responder Pepa o Celeste, de repente también tiene información al respecto. Pepa, le respondo con gusto, sí. Rodrigo, el monto que mencionó Pepa efectivamente es el monto tope que ICAT da como beneficio, como apoyo a los países de manera técnica para ser utilizado en proyectos nacionales. Ese fue el presupuesto que se manejó para la aplicación cuando se estaba elaborando la guía para aplicar en estos países donde también tuvo el apoyo que mencionaba Pepa directamente y se utilizó para contratar consultores, workshops, también algunos equipos y demás. La forma de acceder, lo que mencionaba es a través de una expresión de interés, pero sí hay que trabajar de manera por mandato con los países, es decir, tiene que venir de parte de una institución nacional, sea un Ministerio del Ambiente, un Ministerio de Finanzas, para poder acceder a esos recursos. Esa sería la primera vía, sería hacer un contacto con los correos que ya están puestos en el chat y los mencionados antes. Muchas Gracias. gracias, Celeste, por esa respuesta. Querida Eloína, puede prender su micrófono si es que lo estima pertinente. Sí. Gracias. De hecho, mi pregunta va muy relacionada con lo que mencionó ahorita Rodrigo sobre estos 170.000. Y ahorita que Celeste menciona, digamos, este monto máximo fue de acuerdo a la experiencia previa que tuvieron con los otros ejemplos pilotos de los países con los que hicieron el primer ejercicio. Y si con estos 170.000 fue suficiente como para cubrir, creo que eran 5 pasos de la guía completa, o sea, pudieron como cubrir como todo lo que ofrece esta guía hacia el final, porque claro, dependerá mucho de la base línea que tenga cada país, ¿no? Evidentemente, las capacidades que tengas, la información, y entiendo, mencionaban que también en algunos países mucho se fue justo como en talleres de capacitación, a lo mejor y en la contratación de los consultores nacionales, ¿no? Y entiendo que eso va a variar, pero es eso, sí, si estos 170.000 al final, digamos, ahorita es un primer resultado o ejemplo de este ejercicio que hicieron con esos primeros países y si es suficiente, digamos, para cubrir los 5 pasos. Gracias. Ahí puedo responder yo del lado de ICAT. Ese monto es un monto establecido por, nosotros le llamamos los slots de proyectos, que también abarca otras áreas. O sea, que en realidad es un monto que está fijo en cuanto a tope del apoyo que puede brindar ICAT por proyecto. Yo te doy mi opinión, pero Pepa, agradezco que vos también puedas decir, yo creo que este presupuesto, que ese monto varía dependiendo de país en país, pero yo diría que no es suficiente. Es decir, de que siempre hay más para hacer, lo cual implica que se deben poner recursos. No sé, Pepa, si opinas diferente a eso, o cuál fue la Sí, experiencia. sí, sí. Antes de empezar el proyecto, todos los países les pareció un monto muy bajo, pero lo que se les propone es
que propongan actividades que puedan implementar con ese monto. O sea, es decir, que no es muy bajo si queremos un proyecto muy ambicioso, pero es que el apoyo del ICA también va por fases. Entonces, pues yo sé que uno de ellos ya está deseando empezar la fase 2 para ir un pelín más lejos de lo que hemos hecho en la fase 1. Entonces, es eso, es adaptar las actividades al monto disponible. Y luego, bueno, hemos tenido la suerte que en varios países está el Fondo Monetario Internacional proporcionando unas cantidades enormes para implementar un marco de transparencia de finanzas durables y lo que hemos hecho es trabajar juntos. Es decir, que hemos aprovechado el apoyo del Fondo Monetario Internacional para implementar el proyecto ICAT y al revés. Ellos, pues, actividades que estaban previstas en el ICAT, pues ya no las han tenido que financiar. Buenísimo. Muchas gracias, Pepa. Entiendo que se respondió la pregunta. ¿Estamos felices? ¿Eloína está feliz? Sí, estamos todos felices. Entonces, La taxonomía no hemos podido hacer con este monto. Sí, bueno, en realidad justo es que me entró la curiosidad, ¿no? Sobre todo lo que ayer platicábamos, del monto que por parte del GEF se asigna, ¿no? Para un proyecto, para desarrollar un proyecto BTR. Y estaba revisando, porque el GEF emitió como una recomendación, digamos, de un reporte, $600,000 es lo que el GEF da para hacer un BTR con sus 4 componentes técnicas. Estaba viendo cuál es el monto que sugería. Si consideramos que este tema cabría dentro de la información en el apoyo dado y recibido, ¿no? Que ahí entra la parte financiera y la verdad es que son solo $20,000. Entonces, sí, me quedo sin palabras. muchas gracias, Tania. Antes de pasar, darle la palabra a Carla, me gustaría, hay un comentario de Jorge en el chat que dice, ¿el pedido de este apoyo tiene que venir desde un organismo de nivel nacional o puede ser subnacional? Gracias, Jorge, por la pregunta. Ahí también nosotros hemos trabajado con entidades también a nivel subnacional, pero sí aclarar de que todas las cartas o expresiones de interés que nosotros recibimos pasan por una evaluación interna de lo que es el Comité de Donantes de ICAT. Es decir, también tenemos recursos limitados, pero sí estamos abiertos a recibirlo completamente. Eso se recibe y se evalúa y si cumple con los criterios establecidos aquí, por supuesto, se podría trabajar a un nivel subnacional. Buenísimo. Muchas gracias, Carla. Ya tienes habilitado tu micrófono para poder hacer la pregunta. Tienes que prenderlo. Ok, Ahí está prendido. ¿cómo están? Carla, Silly de Uruguay. No sé por qué no tengo habilitada la cámara. Bueno, capaz que es un problema mío. No, mi pregunta es la siguiente. Hablaron como que el apoyo, o como que el apoyo de esos $170,000 es para bueno, para la aplicación de la guía, pero para la contratación de consultores. Pero si no entendí mal, es para una consultora nacional, tiene que ser. Fue lo que entendí, o porque también veo que está Gauss, que también es una consultora, entonces no sé. A ver si Celeste me puedes aclarar el tema. Gracias. Hola Carla, un gusto escucharte. Con mucho gusto. Bueno, el monto de los 170,000, efectivamente, la postura que tiene ICAT sí es muy fuerte en cuanto a que sea utilizado de manera nacional para también promover el empoderamiento nacional y crear capacidades en el caso que no las haya. Pero el modo operativo de ICAT va ese monto, pero también a través de un apoyo técnico que sí es internacional. Nosotros tenemos Implementing Partners, entre ellos Gauss es uno de ellos, que apoya de manera técnica directa. Nosotros decimos que van de la mano, dependiendo de cómo están los consultores locales. Ese agarre de mano es fuerte o no tan fuerte,
pero sí, eso sería como una forma de también garantizar la calidad de los resultados y dar un asesoramiento general de todo el proyecto. Por eso es ese vínculo que tenemos hoy aquí con Gauss, ¿verdad? En esta presentación, pero ellos también formaron parte de la elaboración de la guía. Con muchísimo gusto, Carla, podemos tener una conversación bilateral y explicar toda la modalidad en cuanto a cómo se podría acceder a esos recursos y al apoyo de parte de ICAT con Uruguay. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Celeste. Un Un gusto. saludo, Carla, también aprovecho de saludarte por estos lados. Sí, un gusto por verlos a todos. Tenemos, Luis, ¿cuál es el monto máximo que puede ser financiado, que puede solicitar este financiamiento como punto focal de pensión? Entiendo que ya hablaron del monto máximo, eran $72.000, algo así. Son 170.000 de 170. tope, pero Ya. se hace en base a presupuestos. Y ahí, Paulo, sí, reitero lo que comentaban las colegas, la importancia de que los países tengan esa coordinación entre proveedores de soporte. Y ahí tenemos muy buenos casos y yo aliento a que eso se avance, que los países puedan trabajar con, sabemos que está GGGI en esta materia, también el BIP, están los bancos de desarrollo apoyando en todo lo que tenga que ver con financiamiento climático y que se trabaje de manera coordinada con ellos es fundamental. Ok, muchísimas gracias, colegas. Por temas de tiempo, yo voy a dejar el webinario hasta acá. Ha sido un gustazo poder conversar con todos ustedes y no me queda nada más que agradecer profundamente a nuestros partners regionales, ICAT, Celeste, muchísimas gracias por acceder a poder colaborar con CBGSP en el desarrollo de este tipo de actividades. Vuelvo a insistir, tendremos 2 sesiones más respecto a este mismo tema, los vamos a estar teniendo en un par de meses más. Antes de fin de año nos vamos a terminar esas 2 sesiones para completar el análisis de la guía. También tendremos la experiencia de los países. También agradecer en ese marco a la colega de Guatemala y al colega de Panamá por haber participado y compartido su experiencia. Y también agradecer a Gauss, a Pepa y a León por estar participando y a todos ustedes por asistir a estas actividades, contestar la encuesta y nos estamos viendo prontamente en otro webinario. Sí, en 2 semanas más vamos a tener un webinario sobre aplicación de herramientas para los mercados del carbono en compañía con la convención, así que también les va a estar llegando la invitación a sus correos. Un abrazo grande, un saludo y muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chau. Gracias. Chao, gracias. Un gusto. Chao, chao, hasta luego.